¿Qué tal, amigos de Glotal? Como ustedes saben, las normas de escritura para la lengua maya fueron publicadas hace ya 7 años y constituyen un verdadero parteaguas en el estudio y enseñanza del maya yucateco. Por experiencia personal puedo decir que muchas personas no las conocen con profundidad y es por ello que he decidido hacer esta serie de vídeos para que ustedes aprendan las nuevas reglas de escritura. Para esto abordaré varios temas del maya yucateco y me concentraré en comparar lo que dicen gramáticas y textos didácticos populares con lo que dicen las normas. Una vez dicho esto, empecemos. El primer tema del que les hablaré son los nombres de las letras del alfabeto. En la actualidad no cabe duda de que el sistema gráfico más utilizado para escribir el maya yucateco es el alfabeto de 1984, por lo que en un amplio número de gramáticas y textos didácticos se explica su origen y composición. Lo interesante de este tema es que hay autores que nombran y clasifican de varias maneras a las letras que lo conforman. Asimismo, los nombres de los grupos de vocales que componen tal alfabeto también son variados. En la tabla 1 que pueden ver en la diapositiva, coloco algunos ejemplos de esto. Es importante comparar los nombres de las vocales, como están en el acta oficial segunda columna, de las memorias de la reunión de 1984, con lo que dicen otros autores. Entonces, como puede observarse gracias a la tabla 1, los nombres de las vocales tal y como se definieron en la reunión de 1984, pues han variado mucho. Por ejemplo, las vocales cortas también llegaron a ser llamadas en otros textos como básicas o simples, y ya en las normas se decidió nombrarlas como cortas, incluso se les dio un nombre maya, como pueden observar. Otro ejemplo son las vocales largas con acento tonal de nivel, que en otros textos fueron nombradas como largas bajas, largas en tono bajo, y ya en las normas se les nombró como largas con tono bajo y también se les dio un nombre maya. Otro caso es el de las consonantes. En algunos de los libros de la tabla 1, como el Manual de Lengua Maya y el libro Koochkanik Maya, se clasifica a un grupo de ellas como modificadas, conformadas por la ch y ts, una clasificación que ya no está en las normas. Entonces, para finalizar este tema, puedo señalar que el alfabeto de las normas es igual al de 1984. Lo que tiene de diferente es que las normas nombran a las vocales de una nueva manera y establecen, como bien pueden ver en la tabla 1, nombres nuevos en maya yucateco para los grupos de las vocales. El segundo tema es el uso de signos de interrogación y la escritura de la partícula interrogativa. A grandes rasgos puedo señalar que en la escritura del maya yucateco existen dos grandes posturas, los que están a favor de utilizar los signos de interrogación y los que no. Por ejemplo, el Manual de Lengua Maya indica que el maya yucateco cuenta con formas propias para hacer preguntas, por lo que los signos de interrogación son innecesarios. Por otro lado, textos como Maya Humpel los consideran imprescindibles para escribir oraciones interrogativas. De igual forma, en los textos didácticos existen otras posturas bastante interesantes y discutibles sobre este mismo tema. Por ejemplo, el método de enseñanza-aprendizaje de la lengua maya, libro primero, señala que en el maya yucateco no existe la modulación interrogativa en el habla, por lo que una manera para emitir una pregunta es con el uso de la partícula wa. Incluso este mismo manual enfatiza que una oración no puede ser interrogativa solo con los signos de interrogación, sino que es necesario utilizar una partícula como wa. A wa se le conoce como partícula interrogativa, y a lo largo del tiempo se ha escrito de varias formas y se le han incluido reglas específicas. Por ejemplo, textos como el Diccionario Maya Popular indican que ésta se escribe como wa, w, a larga con tono alto y una j al final. Y además mencionan que cuando ésta se coloca dentro de una oración, no lleva la aspiración final, es decir, la j. Por ejemplo, en la oración 1 que dice Techwatalech, ¿tú viniste? Noten que la partícula wa pierde la j final, esa aspiración final. Por su parte, las normas indican con argumentos similares al manual de lengua maya que los signos de interrogación no se emplean porque en el maya existen palabras específicas para formular preguntas y también muestran una lista muy extensa, bash, bish, etc. Además, señalan que la escritura de la partícula interrogativa es wa y tampoco dejan anotaciones adicionales, es decir,
Si vas a escribir una oración interrogativa en maya yucateco, entonces puedes utilizar la partícula interrogativa o alguna de esas palabras específicas para formular preguntas, y ya, no es necesario que escribas los signos de interrogación. El tercer tema es el nombre de los números. La escritura de los nombres de los números en el maya yucateco es muy variada en las gramáticas y textos didácticos. En esta ocasión me enfocaré en el 2, 6, 7 y el 12, los cuales he visto escritos de manera diferente en múltiples libros. En la tabla 2 les expongo algunos ejemplos con sus respectivas fuentes. Como pueden ver, la forma más común que he visto para escribir el número 2 es KA. No obstante, como se muestra en la tabla, también aparece solamente como K y, en un caso bastante peculiar, como Kaash. Por su lado, el 6 es muy común encontrarlo como Wak, pero también puede encontrarse como Wak y Wak. Ahora bien, la escritura del número 7 para mí siempre ha sido muy complicada. Como puede observarse en la tabla 2, hay 5 maneras diferentes para escribirlo, y la forma que proponen las normas difiere de las demás. Por último, el número 12 se ha documentado bastante como la KA, pero en las normas aparece registrado como Kaalahun. Entonces, como pueden ver, las normas de escritura ya ofrecen una forma consensuada para escribir los nombres de los números en el maya yucateco. Les recomiendo que las revisen. El cuarto y último tema del que les hablaré es el uso de la J como auxiliar del completivo. No hay muchos textos didácticos que expliquen con profundidad el aspecto completivo. Sin embargo, varios lo mencionan y, tal como sucede con los temas anteriores, cada uno de sus autores propone reglas diferentes en su escritura. En general, en la mayoría de los textos solamente se explica que hay verbos, o más bien raíces verbales, que pueden conjugarse en este aspecto mediante el sufijo naj. No obstante, hay algunos que no lo necesitan. En la tabla 3 expongo algunos ejemplos de acuerdo con 3 textos. Entonces, con estos ejemplos podemos notar que raíces verbales como meyaj adquieren el sufijo naj y luego el pronombre del juego be de la persona de la que se esté hablando. Pero raíces como bin y han no aceptan el sufijo, por lo que solamente se escriben con los pronombres del juego be de la persona de la que se esté hablando. Las normas, por su parte, profundizan mucho en la forma de escribir las raíces verbales conjugadas en este aspecto. En ellas se apunta que, dependiendo de si el verbo es tipo ser o t o s, es como deberá escribirse. Incluso apuntan que todos deberán llevar una J al inicio, la cual es la marca del aspecto completivo. Debido a esto, las normas también señalan 2 reglas de escritura. La primera regla dice que si el verbo inicia con una consonante J, entonces se escriben 2 J's de forma consecutiva. Y la segunda regla dice que si el verbo inicia con una vocal, entonces se escribe la J acompañada de un guión corto. La tabla 4 contiene algunos ejemplos. Como puede observarse, los verbos tipo 0 y t aceptan el sufijo naj, mientras que los tipo s no. Así, la raíz joya de tipo t, además de que adquiere una j al inicio, debe llevar el sufijo naj y el pronombre de la persona de la que se hable. La raíz por su lado, no adhiere el sufijo naj, por lo que solo adquiere la j al inicio con un guión corto y el pronombre del juego be de la persona de la que se esté hablando. Entonces, como pueden ver, las normas proponen una escritura nueva en este tema del completivo y pues la verdad es que es bastante clara. Y hasta aquí quiero dejar este vídeo. En el próximo seguiré abordando otros temas y dejaré algunas anotaciones útiles para que las revisen. Espero que este vídeo les sirva para sus estudios y nos vemos próximamente.